8:35 en la mañana. Tenemos un montón de inquietudes, vamos a tratar de absolverlas, vinculadas justamente al proyecto de ley de urgencia en materia económica de creación de oportunidades que entregó el presidente Lasso el pasado viernes al seno de la Asamblea Nacional. La parte laboral que ha generado mucho ruido, y eso vamos a conversar ahora mismo con el señor arquitecto Patricio Donoso Chiriboga, ministro de Trabajo, que nos atiende telemáticamente. Señor ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy bien, Fabricio, buenos días, un gusto verle a través de este sistema telemático, que es la novedad que llegó para quedarse en el Ecuador a través o en razón o en mérito a la pandemia que tanto nos está agobiando. Gracias a Patricio Donoso, que siempre tiene la gentileza de atender nuestras invitaciones, el ministro, hoy ministro de Trabajo. A ver, empecemos por su exposición, por su explicación. ¿Por qué proponer esta reforma laboral que implica crear un régimen alternativo a lo que actualmente señala el Código del Trabajo? Ministro. Gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de decirlo en forma absolutamente abierta, que el Código del Trabajo, estimado Fabricio, y radioescuchas de Sonorama a nivel nacional, no ha sido la solución, no ha sido la solución para generar y crear empleo. Y ese es el principal derecho que está siendo conculcado. La principal inquietud que tiene este momento el ecuatoriano es no tener empleo, y hay 5.8 millones de ecuatorianos y sus familias que padecen esta situación tan grave, y es evidente que ni la pandemia ni el terremoto del 2016 ha generado, por parte del Código del Trabajo, me refiero, Fabricio, ha generado empleo, más bien todo lo contrario. Y es hora de que tengamos una normativa diferente, optativa, esto es importante señalarlo, para generar empleo. Esta es la oportunidad histórica, estimado Fabricio, de empezar a generar empleo para 7 de cada 10 ecuatorianos que hoy no tienen empleo. El Código del Trabajo se mantiene intacto con todos los derechos de los trabajadores, no faltaba más, yo soy un defensor de los derechos de los trabajadores, pero solamente 3 de cada 10 tienen empleo, solo 3 de cada 10. Y hay 7 de cada 10 que necesitan nuestra atención con políticas públicas acertadas. Y en esta nueva normativa, que repito es optativa, que es la oportunidad histórica, establecemos una serie de temas que les son favorables a los ciudadanos, y podemos hablar de ellos, de los artesanos, de las mujeres, en fin. El teletrabajo, que en este momento estamos aplicándolo, Fabricio, está establecido en el proyecto como una obligación del empleador de entregar los equipos para que el empleado pueda realizar el teletrabajo. Estamos estableciendo utilidades sin límites, escúcheseme bien, sin límites. Escuchamos la opinión generalizada o bastante amplia de la gente con respecto a que no estaban de acuerdo que el 15% de utilidades se haya entregado en forma completa a los trabajadores sin dividir aquello de las cargas. Aceptamos, porque hemos dialogado, hemos conversado, y será en forma, tal y como lo establece el Código del Trabajo, 10% para los trabajadores y 5% para las cargas. Pero eso sí, sin límite las utilidades, que es una cosa positiva. En cuanto a las vacaciones, que era otra preocupación, estimado Fabricio, establecemos en el proyecto que se acumulan, todas, no se pierden vacaciones bajo ningún concepto al trabajador que ha entregado pues sus servicios profesionales y de trabajo a una empresa. Hace minutos conversamos en este espacio con el asambleísta Pavel Muñoz, que integra la Comisión de Régimen Económico, y entre otras cosas, él tenía algunas preocupaciones sobre la parte laboral, que se las traslado una de ellas. Él preguntaba, ¿es una ley para generar trabajo o es una ley para garantizar los despidos por parte de los empleadores? Me gustaría escuchar su respuesta, ministro Donoso. Le voy a dar a usted, a la opinión pública que me escucha, y a Pavel Muñoz la respuesta. Antes, con políticas públicas que han llevado adelante gobiernos anteriores, y no solamente el de Moreno o el de Correa, sino anteriores también, no han sido la solución, no han generado empleos. De modo que le respondo a Pavel y a la opinión pública, este proyecto es para generar empleo, y si no, que me den otra receta. Ninguna receta ha funcionado. Esta receta implica la posibilidad real de que los 5.8 millones de ecuatorianos, hablemos claro, casi 6 millones de ecuatorianos, tengan alguna oportunidad, porque es evidente, las cifras están allí. Y a usted y a mí, Fabricio, que nos gusta el fútbol, cuando un partido de fútbol termina 2-0, es 2-0, no es 2-1, no es 3-2, es 2-0. Aquí los resultados, las cifras,
Los guarismos, como dicen los que relatan el fútbol, dicen que 7 de cada 10 no tienen empleo. Entonces, a Pavel Muñoz le respondo, este proyecto de ley es para generar empleo que no se ha generado, eso es evidente, las pruebas al canto, que no se ha generado con el Código del Trabajo que data de 1938. A mí me parece que es hora de modernizarnos. Los países circundantes al Ecuador, Fabricio, ya lo hicieron. ¿Por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no nos ponemos al tono con la situación real, actual, de la economía de la gente? Sobre todo aquellos que no tienen empleo. Y cuando alguien me habla, equivocadamente, de regresión de derechos, yo pregunto, ¿de qué regresión me están hablando? Si en el Código del Trabajo y en la nueva ley optativa se mantienen todos los derechos, 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y sobre todo afiliación a la seguridad social. ¿Qué significa, ministro, qué significa la parte relacionada con la estabilidad laboral? A ver, entiendo que hoy el Código del Trabajo establece 3 meses de prueba y que luego de 1 año el contrato se vuelve indefinido. Entiendo que en el caso del proyecto de ley que se ha propuesto para nuevos emprendimientos se establece estos 4 años. ¿Cómo funciona esta lógica, ministro Donoso? Su lectura es bastante correcta, no completa. ¿Por qué le digo esto, Fabricio? Porque el proyecto de ley establece hasta 4 años, no 4 años, sino hasta. Por lo tanto, debe haber un acuerdo entre el trabajador y empleador, y el ministerio que yo lidero, pues está tratando de generar, y el presidente Lazo igual, por supuesto, en el gobierno del encuentro, está tratando de generar ese ambiente amigable que debe haber entre trabajador y empleador. Por tanto, es desde 6 meses hasta 4 años. Puede ser 2, puede ser 1. Esto es cuestión de que se pongan de acuerdo. ¿Por qué lo hacemos? Porque es hora de que se tengan mecanismos de contratación mucho más ágiles. Y le voy a decir los 4 sistemas de contratación que establece el proyecto. El uno, con el carácter indefinido, sin duda. El otro, definido, que es el que usted ha topado entre 6 meses y hasta 4 años, puede ser menos. Es cuestión de ponerse de acuerdo. Y la tercera es por obra cierta, acabada la construcción de la casa de Fabricio Vela, se acabó el contrato, evidentemente. Y cuarto, el tema de la eventualidad. Me explico, Sonorama tiene una secretaria que va a dar a luz y para atender su maternidad tiene que ausentarse 12 semanas del trabajo, se necesita alguien que supla su trabajo. Allí viene una contratación llamada eventual. Hemos eliminado, y lo digo de frente, el 35% del recargo cuando se hace esa contratación eventual, que en términos prácticos, Fabricio, ese 35% ahuyenta la contratación eventual de trabajadores ecuatorianos que en lugar de estar desempleados o allí en la informalidad, en las calles o en la esquina de las calles, usted conoce Quito, de la 6 de diciembre y Granados, centenares de albañiles buscando una chaucha o un cachuelo, como dicen los costeños, para poder comer o por lo menos no mal comer ese día. Por eso es que establecemos estos 4 sistemas de contratación. Hay una polémica que se ha generado en las últimas horas. De hecho, yo hice un comentario en la primera parte de este espacio frente a una preocupación por las 13 causales incorporadas en el artículo 70 del proyecto de ley de urgencia en materia económica sobre las desvinculaciones o despidos por justa causa. Uno revisando esas 13 causales, ministro Donoso, podría pensar que hay aspectos que se prestan a la subjetividad. Me gustaría un comentario suyo sobre eso. ¿Cómo nace o cómo se diseñaron estas 13 causales incorporadas en el artículo 70, ministro? ¿Cómo nace? La respuesta es inmediata. Nace del actual Código del Trabajo. Lea usted el artículo, me parece que es el 172. Establece estas sanciones, salvo que establece 15 días. En el proyecto de ley se incorpora de 30 días, es decir, se sube de 15 a 30 días aquella sanción. Por lo tanto, de ahí nace. Lo segundo, hay causales que son sumamente graves. Por ejemplo, el vender información a la competencia. Ese es un acto desleal de un trabajador y eso no puede pasar por alto. O el manejar en estado etílico, si es que su trabajo es manejar una volqueta, por ejemplo, en el sector de la construcción o una retroexcavadora. En fin, sí me entiende la gente lo que estoy diciendo. De allí nace. Ahora, claro, este artículo que usted topa está para ser debatido, por supuesto, y mejorado. Lo segundo, establecemos, y hablando de sanciones, establecemos una sanción de 12 meses a los empleadores que se deshagan de un trabajador para pasarle a la ley, a esta nueva ley, a esta ley de oportunidades que, repito, es optativa. Por lo tanto, hay una sanción de 12 meses. Seamos un poco equilibrados y, en efecto,
estamos listos a que se debata. Lo que sí es cierto es que este proyecto debe ser debatido por la Asamblea, debe ser debatido por los legisladores, debe ser calificado por el CAL primero, luego 2 debates de la comisión a la cual el CAL direccione. Yo estuve 4 años en el CAL, sé de lo que estoy hablando, direcciona una de las comisiones permanentes, y por supuesto se den 2 debates en la comisión y 2 debates en el plenario legislativo. Yo le voy a leer, por ejemplo, el numeral 4 del artículo 70, una de las causales, que dice: por falta de probidad, para esta causal no es necesario que se produzcan daños al empleador o a terceros, sino la sola falta de apego a la rectitud en el obrar y al cumplimiento ético del deber. Yo le pregunto a usted, porque usted también es empresario, ha sido empresario y ha sido dirigente gremial. ¿Cómo establecemos esto? La falta de apego a la rectitud en el obrar y al cumplimiento ético del deber. ¿No termina siendo subjetivo incluso el uso de la terminología, ministro? Para eliminar subjetividades, existen los reglamentos, y la Constitución establece que debe toda ley ser reglamentada en un lapso máximo de 90 días. Por lo tanto, en el reglamento deberá especificarse ya los datos exactos del texto de la ley, siguiendo la pirámide de Kelsen, ¿no? Pues está la Constitución, la ley y luego los reglamentos. Hay que hacerlo. Pero por supuesto, repito, todo esto es perfectamente perfectible, porque para eso es el debate legislativo. Voy 5 artículos más adelante, voy al 75, que habla justamente de la posibilidad o la obligación de que en caso de que el contrato se terminase por alguna de las 13 causales justas incorporadas en el artículo 70 del proyecto de ley, el trabajador deberá pagarle al empleador una indemnización equivalente a un mes de la última remuneración completa. ¿Esto tiene precedentes, ministro? ¿Ha existido en el Ecuador? ¿Existen otras legislaciones? ¿Cómo entender esto, ministro Donoso? Usted me pregunta si existen otras legislaciones. En la nuestra, pues, Fabricio. ¿En dónde, ministro? Si usted lee el artículo, me parece que es del 172 del actual Código del Trabajo, establece, salvo que esa sanción, repito, y lo dije hace pocos minutos, no es o está en el Código en cuanto a 15 días, el proyecto establece 30, por lo tanto ese es el precedente. Es decir, esa figura de que el empleado despedido le pague una indemnización al empleador existe hoy. Artículo 172 del Código del Trabajo. ¿Se ha aplicado alguna vez, ministro? Créame que para mí es una novedad, por eso le pregunto a usted. Para mí es una novedad. Ministro. Sí, dígame. ¿Se ha aplicado alguna vez este artículo? ¿Usted tiene conocimiento si se ha aplicado alguna vez este artículo que usted señala? Es de suponer que sí, pues yo soy ministro apenas 4 meses. No sé si pretéritabamente se lo haya hecho. Sí, claro, pero también ha sido empresario, por eso le pregunto si alguna vez esto se ha aplicado. Yo fui dirigente de los empresarios, usted lo sabe muy bien, y no se demora nunca en recordarlo, y me parece muy bien que lo haga. Pero antes de ser dirigente gremial, mi estimado Fabricio, soy trabajador desde los 16 años y medio. Conozco las 2 aristas, y por supuesto lo que intenta este proyecto de ley es ser justo con ambas partes. Por eso le hablaba hace pocos minutos de un ambiente amigable, que debe ser perfectamente posible si se actúa de buena fe, y este ministerio, bajo mi comando, está actuando de buena fe. Tener ese ambiente amigable en cuanto a la relación de los trabajadores con los empleados. ¿Por qué decidieron incorporar el tema laboral en el proyecto de urgencia en materia económica? ¿Por qué no enviarlo en una normativa para que se tramite de modo ordinario y que pueda generar un mayor debate a nivel legislativo, ministro Donoso? Porque subsanar la gravedad de que 7 de cada 10 ecuatorianos es urgente, estimado Fabricio. Esa es la respuesta directa. Porque es urgente empezar a solucionar el desempleo pavoroso que hay en el Ecuador. Casi 6 millones. Mire, se dice rápido, Fabricio. Usted es un periodista de larga experiencia. Se dice rapidísimo. 6 millones. Pero es harta gente. Son 6 millones de ecuatorianos y sus familias que están padeciendo este mal. De no tener un empleo, de no tener una oportunidad, de no tener futuro. Por tanto, hay una urgencia real de acomodar la economía del país y del hogar, de los hogares, porque hay casi 6 millones de personas que están apoyando este proyecto porque es la oportunidad histórica de tener un empleo. De tal manera que esa es la respuesta lacónica, franca y directa. Acá me piden que le pregunte, ¿cómo se analiza el trabajo doméstico no remunerado que mayoritariamente es de mujeres? ¿Cómo reconocer este aporte que no está monetizado, pero que a la larga subvenciona el aparato productivo del país, tanto público cuanto privado? ¿Se reconoce, por ejemplo, este aspecto que me escribe una oyente ahora mismo y le traslado esta inquietud a usted, ministro Patricio Donoso? Hay temas inherentes a las mujeres que sí son injustas. Eso es absolutamente cierto. Por eso es que este proyecto de ley
establece facilidades de contratación a mujeres. Y voy a hablar con total franqueza. Muchos microempresarios medianos, incluso grandes, pero vamos a los microempresarios, que son los que realmente generan empleo o deberían generar empleo en un 92%, estimado Fabricio, tienen miedo a contratar en general, por eso no contratan. Por eso es que existe este desempleo, porque las condiciones no están dadas para generar empleo. Y se topan, o nos topamos como país, con 4 cifras o arismos, como usted suele decir, que rápido, solo 3 de cada 10 tienen empleo, 7 de cada 10 no tienen empleo, y hablando de mujeres, 1 de cada 4 mujeres no tiene empleo, 2 de cada 10 jóvenes no tienen empleo. Vamos a las mujeres, que es su pregunta. Las mujeres deben ser atendidas en forma absolutamente franca, directa, por parte de políticas públicas, y eso es lo que hace un gobierno, emitir a través de leyes políticas públicas. ¿Qué hacemos a favor de las mujeres? Primero, establecemos que no se tenga tanto miedo, o no se tenga miedo, de contratar mujeres, porque eventualmente podrían necesitar la licencia de maternidad. Le damos a la mujer 3 opciones de licencia de maternidad, ya sea que escoja 12 semanas libres para maternidad, o 10 u 8, y concordantemente con eso, en formas respectivas, 1 hora diaria de lactancia, 2 horas diarias de lactancia, o 3 horas diarias de lactancia. Lo mismo la paternidad en cuanto a los padres, lo mismo los padres adoptivos también, porque queremos que el núcleo familiar, empezando por la mujer, que es el centro del núcleo familiar, se vea beneficiado con esta ley de oportunidades. La inquietud de la señora que usted me acaba de manifestar es absolutamente válida. Por tanto, tratamos que en este proyecto las mujeres sean mejor tratadas por políticas públicas acertadas. ¿Cómo además reactivamos la economía, ministro? Porque está claro, para generar empleo tiene que haber una activación económica, tiene que haber una economía dinámica. Si es que hay circulante, la gente puede comprar, el comercio puede vender, si el comercio vende, la industria puede producir, si la industria produce, puede contratar mayores trabajadores. Esta es una cadena. Yo le pregunto, ¿esa cadena está atada a este proyecto de ley de oportunidades o va a ir eso por cuerdas separadas, ministro Donoso? Están atadas, y están atadas por lo siguiente. Debemos reestructurar la economía del país, un país que tiene 7.000 millones de dólares de déficit presupuestario, que tiene 63.000 millones de deuda y que tiene a 6 millones de personas sin trabajo. Por lo tanto, van concatenadas estas dos situaciones. Por eso es que estamos eliminando algunos impuestos. Se elimina el impuesto a la herencia, no se sube el IVA, no se sube el precio del gas de uso doméstico, se eliminan los impuestos inherentes a la telefonía móvil, se cuida el medio ambiente a través de la eliminación de los impuestos de los vehículos eléctricos. El presidente tendrá, de acuerdo a esta ley, la capacidad de bajar el IVA en 4 ocasiones al año para alentar el turismo. ¿Y qué hemos hecho?, preguntaba usted. Este gobierno ya sacó de la central de riesgos a 1.700.000 ecuatorianos para que se reactiven económicamente. Eliminó o bajó sustancialmente los aranceles a 667 partidas arancelarias, lo cual significa un menor precio de esos bienes y con menos plata se compran más cosas. Eso por simple lógica aritmética, ni siquiera matemática. Por lo tanto, si estamos los diferentes ministerios trabajando en forma transversal, y termino con esto, tan transversal que el Ministerio de la Producción está buscando acuerdos comerciales con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, con Rusia, con China, con Corea del Sur, con Japón, con Canadá y con México, y ser parte de la Alianza del Pacífico. ¿Y por qué menciono esto, Fabricio? Porque necesitamos inversión extranjera para que a su vez se generen nuevos emprendimientos y nuevas plazas de trabajo. Si hay más flores ecuatorianas fuera de las fronteras patrias, habrá más empleo aquí, porque se necesita sembrar, cosechar, empacar y exportar flores. Si es que hay más banano en el mundo, si es que hay más camarón en el mundo, si es que hay más café ecuatorianos en el mundo, habrá más empleos en el Ecuador. Ministro, y con esto cierro, ¿tiene el gobierno un plan B en el evento de que el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, no califique el proyecto de ley? Tiene que calificarlo. ¿Por qué? Y usted es testigo, usted trabajó en la Asamblea. Se trataron en regímenes pasados, no sé si 12, 13, 14 proyectos de urgencia económica. La Constitución establece la capacidad de remitir un solo proyecto de urgencia económica a la vez.
Y por supuesto existe en este proyecto de ley el hilo conductor que es la economía del país y la economía de la gente, de la familia, que es el empleo, base fundamental de la economía familiar. Y por supuesto el país necesita mecanismos para solucionar temas de orden económico y de empleo. Por lo tanto existe ese hilo conductor, el proyecto de ley, y yo estuve 4 años en el CAL, y usted lo sabe. Y sé de lo que estoy hablando. Pero en ese CAL justamente, sé que usted no apoyó esa decisión en su momento, pero ese CAL devolvió 2 veces un proyecto de ley de urgencia en materia económica al presidente Moreno. No, uno lo devolvió, perdóneme, y usted tiene razón, yo no participé de eso, pero sí en aquel que el gobierno de Moreno cometió un error en términos prácticos, porque en un proyecto de ley de urgencia económica no decía qué artículos se reforman o qué artículos se derogan. Faltó aquello, le devolvimos al gobierno, en este caso al ministro de Economía, recuerdo, el proyecto para que él complete y nos diga qué artículos se reforman y qué artículos se derogan. Me explico. Cuando usted remite un proyecto de ley nuevo, todos los artículos son nuevos, pero cuando remite un proyecto de ley a través del cual o se reforma o se derogan artículos, tiene que estar claramente determinados cuáles son los que se reforman y cuáles son los que se derogan. Pero le insisto, porque hay esta posibilidad de que el CAL decida no calificarlo. ¿Qué va a pasar allí? Yo creo que el CAL tiene que calificarlo. Es más, ya he escuchado voces que van a calificar. Ayer mismo, varios jefes de bloque ya manifestaron que debemos parar el inmovilismo y dar la posibilidad de que en la Asamblea se debata. ¿Para qué estamos en la Asamblea, estimado Fabricio? Para debatir los proyectos. Y en ese debatir, meter o incluir o incorporar insumos que puedan mejorar un proyecto, por supuesto, todo es perfectible, pero tiene que ser debatido. Por lo tanto, el CAL, en mi opinión, va a calificar y se va a debatir el proyecto. Correcto. Ministro, seguiremos conversando y le comprometo para seguir hablando en el futuro sobre los temas asociados a este proyecto de ley y a las cuestiones vinculadas a la situación del sector laboral en el Ecuador. Gracias, ministro Donoso. Yo soy el agradecido, Fabricio. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy amable a Patricio Donoso Chiriboga, ministro de Trabajo. 8 de la mañana, 57 minutos en la primera hora.